Hola, hoy vamos a echarle un vistazo más de cerca a un evento importante que se acerca, el Segundo Congreso Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos aquí delante el documento que lo describe, ¿sabes? Una especie de guía que nos cuenta pues, sus objetivos, el programa, a quién buscan reunir, en fin, la información clave. Nuestra idea hoy es, intentar entender bien de qué va este congreso, qué temas se van a tratar, a quién le hablan exactamente y, sobre todo, cuáles son los debates importantes que van a salir. Antes de meternos a fondo, un apunte rápido sobre quién está detrás. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y colaboran 3 universidades, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Fundación Universitaria San Mateo y la Universidad Agraria. O sea que, se ve un respaldo académico y profesional importante, ¿no? Sí, bastante potente. Vale, vamos a ver esto en detalle. Según el documento, el objetivo principal es, impulsar un diálogo a nivel continental sobre derechos humanos. Pero con un matiz. Dicen que quieren que sea desde una óptica crítica, interdisciplinar y centrada en lo procesal. Exacto. Parece que no se quieren quedar en la superficie, ¿verdad? No, para nada. Y es importante entender por qué un foro así es relevante justo ahora. El propio documento lo señala. Se va a centrar en los desafíos actuales del sistema interamericano de derechos humanos, lo que llamamos el CDH. Y estamos hablando de temas, de peso, como eso que llaman la judicialización de la democracia. O sea, cómo cada vez más temas políticos acaban decidiéndose en los tribunales. Ya. O cómo proteger de verdad los derechos políticos, que no es fácil. Y también el papel que es fundamental, y a veces complicado, de los abogados procesalistas en todo esto. Y fíjate, hay un punto muy interesante que subrayan. Esa tensión constante que existe entre seguir las normas al pie de la letra, el formalismo procesal, digamos, y la necesidad de conseguir una justicia que de verdad sirva para algo, ¿no? Una justicia sustantiva. Entiendo. O sea, que no sea solo cumplir el expediente. Justo eso. Vale, entendido el marco general. Si ese es el qué, veamos el para quién. El documento parece bastante claro sobre a quién convocan. La lista es bastante amplia. Por un lado, juristas, abogados que están en el día a día de los tribunales, procesalistas latinoamericanos que ya trabajan en derechos humanos. Sí, el núcleo duro, digamos. Pero vamos allá, llaman también a académicos, investigadores, estudiantes, y no solo de derecho, también de ciencias sociales y áreas parecidas. Ujú. Incluyen, claro, a las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs que defienden derechos y buscan justicia social. Fundamental. Y algo que me parece interesante, también a funcionarios judiciales y gente que trabaja dentro del propio sistema interamericano, quizás buscando mejorarlo desde dentro, ¿no? Puede ser, sí. Y por último, mencionan a editoriales jurídicas, observatorios y lo llaman plataformas críticas, que ayudan a recordar y a señalar fallos del sistema. Sí, y esto último es, yo creo que fascinante. Justamente esa mezcla. No son solo abogados hablando con abogados. Al llamar a académicos, activistas, funcionarios e incluso a esas plataformas críticas, buscan claramente un diálogo, con muchas miradas distintas. Claro. Es como intentar conectar la teoría de la universidad con la práctica de los juzgados, el activismo de la calle y cómo funcionan las instituciones por dentro. Y lo de plataformas críticas sugiere, o al menos abre la puerta, a cierta autocrítica sobre el propio sistema, cosa que siempre viene bien. Desde luego. Es esta mezcla de gente la que puede hacer que la conversación sea más rica y salgan ideas más prácticas, más pegadas a la realidad. Tiene todo el sentido, sí. Esa diversidad puede ser muy útil. Vayamos entonces al contenido, al programa en sí. Empecemos por el primer día, el jueves 23 de octubre. El tema general es Fundamentos, Género y Jurisprudencia. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Veo varios ejes claros. A ver. Por un lado, se meten con la base del sistema. Hay ponencias sobre independencia judicial y sobre algo llamado control de convencionalidad. Sí. Esto último, para que nos entendamos todos, es básicamente asegurarse de que las leyes de cada país respeten los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado. Exacto. Es clave para la coherencia del sistema. Lo presenta Henry Ainer Sasa, según veo. Eso es. Luego hay otro bloque temático muy potente sobre género. Tocan temas durísimos y muy actuales, como la violencia vicaria, Sí. que es usar a los hijos para hacer daño a la expareja, y la alienación parental. Siempre, dicen,
mirando el interés del niño. Lo presenta Mireia García Monroy. Temas muy delicados. Y relacionado con esto, Merly Martínez Hernández hablará de algo que me parece crucial: la valoración de las pruebas con perspectiva de género. O sea, cómo mirar las pruebas en casos de género sin caer en prejuicios. Fundamental. Absolutamente fundamental hoy en día. Después, la mirada va a lo concreto. Un análisis de Carlos Ernesto Arcudia Hernández sobre la violencia de género en México, vista a través de sentencias de la Corte Interamericana. Ah, un caso de estudio. Sí. Y aquí llega un punto que parece crítico, de Juan Pablo Ramírez Peña. Supervisión reforzada y resistencia. El desafío del cumplimiento efectivo de las sentencias del CID. Resistencia. Esa palabra es clave. Llama la atención, ¿verdad? Reconoce abiertamente que una cosa es que haya una sentencia y otra que los estados la cumplan. Ya, ese es uno de los grandes problemas, claro. Y para terminar el día, dos temas que miran mucho al presente y al futuro. Federico Robledo hablará de constitucionalismo digital, derechos y algoritmos. Muy actual. ¿Cómo encajan nuestros derechos de siempre en este mundo digital lleno de algoritmos? Un debate necesario. Totalmente. Y Pablo Sánchez Latorre lanza la gran pregunta: ¿es necesaria una reforma convencional? Directo al corazón del sistema. ¿Hace falta actualizarlo a fondo? Una pregunta, bueno, directa. Son temas de una profundidad enorme, ¿eh? Por ejemplo, lo de valorar pruebas con perspectiva de género. No es una cosa técnica sin más. Es cambiar la forma de pensar. Claro. Es entender que cómo hemos interpretado las pruebas hasta ahora igual ha mantenido desigualdades, y hay que ser conscientes para evitarlo. Cambia cómo se hace justicia. Cambia todo, ¿sí? Y esa resistencia al cumplimiento que mencionabas, la de Ramírez Peña, es que eso es el día a día en el sistema interamericano. La Corte puede decir cosas muy importantes, pero luego llevarlo a la práctica choca con política, con dinero, con cultura o simplemente con falta de ganas. Ya me imagino. Es uno de los grandes retos, y lo del constitucionalismo digital, pues nos lleva a debates mundiales sobre privacidad y libertad de expresión, discriminación por algoritmos. El reto es cómo adaptar principios que nacieron en otro mundo a la tecnología de hoy, y más en América, con las brechas digitales que hay y contextos tan diferentes. ¿Cierto? Vamos, que este primer día parece que pone las bases teóricas y a la vez mete el dedo en la llaga de los problemas prácticos. Toca los fundamentos, cómo se cruzan con algo tan urgente como el género y los obstáculos enormes para que las decisiones sirvan de algo en la vida real. No se quedan solo en lo bonito de los principios, parece. Un buen resumen. Pues pasemos al segundo día, viernes 24 de octubre. El enfoque cambia un poco. El título es Medidas de protección, seguridad y principios. Aquí también veo temas clave agrupados. Empiezan con herramientas prácticas. Juan Marín González Solís hablará de las medidas cautelares y provisionales del CIDH. Ah, las herramientas de urgencia. Exacto. Esas órdenes rápidas de la Comisión o la Corte para proteger a gente que está en peligro ya mismo. Entender cómo van es vital. Luego, Wisman Johan Díaz Castillo aplica esto a situaciones límite. La protección del estándar interamericano como forma de amparar los derechos de las víctimas del conflicto armado. Aplicación en contextos muy duros. Hay una ponencia que me llama la atención por cómo lo plantea, de Marcus Vinicius Feltrin Acotti y Aiseni Cristini da Silva Giorfi. La seguridad pública y su aparato estatal como garantía de los derechos humanos. Anda. Normalmente pensamos en la tensión, ¿no? Seguridad versus derechos. Plantear la seguridad como garantía de derechos es una vuelta de tuerca interesante. Seguro que da que hablar. Sí, es una perspectiva. Distinta, sí. Habrá que verla. Y volvemos a los principios con Alfonso Jaime Martínez Lazcano, que tratará el negativismo y el principio pro homine. Ajá, el pro homine. El principio pro homine es como la regla de oro en derechos humanos. Si una norma se puede interpretar de varias formas, hay que elegir siempre la que más favorezca a la persona. Exacto, la interpretación más favorable. Y contrastarlo con el negativismo, pues sugiere una crítica a quienes interpretan las cosas de forma restrictiva o no se comprometen con los derechos, ¿no? Podría ir por ahí, sí, una crítica a la falta de compromiso o a interpretaciones rácanas, digamos. Otro tema de superactualidad que trae Hans Nicolaisen Sánchez.
la conexión entre los delitos ambientales y los DDH en el marco de las guerras asimétricas. Otro tema crucial. Pone ejemplos como Sudán del Sur, Siria, Yemen. La destrucción del medio ambiente como arma de guerra o como consecuencia y cómo afecta directamente a los derechos de la gente. Es que es una conexión cada vez más evidente y más dramática. Y no podía faltar la mirada a los pueblos originarios. Ruth Yamile Vargas Reyes se centrará en los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, hablando de territorio, recursos naturales, medio ambiente. Imprescindible. Finalmente, Jaime Cubides Cárdenas dará una visión con datos. La Corte Interamericana, cifras y desafíos. Una mirada con números siempre ayuda a poner las cosas en perspectiva. Sí, este segundo día parece muy enfocado en cómo los principios y las herramientas del sistema se aplican, o bueno, deberían aplicarse, a problemas muy reales y de ahora mismo. Lo del principio pro homine es que es central, es la brújula para interpretar cualquier cosa en derechos humanos. Ese negativismo del que hablan podría ser, sí, esa tendencia de algunos estados o jueces a interpretar las obligaciones internacionales de la forma más estrecha posible. A la baja, digamos. Exacto. O a quitarle importancia a los derechos humanos frente a otras cosas, como la seguridad o la economía. Es una pelea constante. Y la conexión medio ambiente, conflictos y derechos es que es cada vez más innegable, más urgente. Lo que plantea Nicolai Sánchez sobre guerras asimétricas es tremendo. Vemos cómo destrozar el medio ambiente no es solo un problema ecológico, es violar directamente derechos básicos, a la vida, a la salud, al agua, a comer. Y esto en las guerras se multiplica brutalmente, cuando se saquean recursos o se destruye el entorno a propósito. Es terrible. Y además, hablar de derechos colectivos indígenas es fundamental, no solo por justicia histórica, sino porque muchas veces son ellos los que están cuidando la biodiversidad que nos queda. Totalmente de acuerdo. Si conectamos todo, este segundo día completa al primero. Si el primero puso las bases y los grandes retos como género y cumplimiento, el segundo se mete más en el barro de la aplicación práctica, herramientas urgentes, principios clave como el pro homine y cómo usarlos en realidades tan duras como los conflictos, la seguridad, la crisis ambiental, los derechos indígenas. Y está bien que se mencionen los coordinadores académicos, ¿no? Alfonso Jaime Martínez Lascano, Jaime Cubides Cárdenas, Wisman Johan Díaz Castillo. Le da un peso académico al asunto. Sí, le da solidez. Entonces, si intentamos sacar una conclusión de todo esto, ¿qué podemos decir de este congreso basándonos en su programa y objetivos? Parece que va a ser un espacio importante para pensar críticamente sobre el sistema interamericano, ¿no? No tanto para celebrarlo, sino para analizar dónde están los problemas. Exacto. Un análisis crítico. Y cubre un montón de cosas, desde la teoría y cómo el género lo afecta a todo, hasta los problemas prácticos de que se cumplan las sentencias. Y se asomó a temas súper importantes para hoy y para el futuro. Lo digital, la relación seguridad-derechos, la crisis ambiental, los pueblos indígenas, y hasta se pregunta directamente si hay que reformar el sistema. Sí, es como una radiografía, ¿sabes? Una radiografía de las tensiones, las preocupaciones y los debates clave que hay ahora mismo en el mundo de los derechos humanos interamericanos. Demuestra que es un campo vivo, complejo, que intenta dar respuesta a retos enormes y que cambian constantemente, desde la resistencia de los estados hasta el impacto de la tecnología o la emergencia del clima. Se ve muy dinámico, sí. Y esto nos lleva a una pregunta importante, quizás, para que la gente se quede pensando después de escucharnos. Viendo toda esta agenda, que pone sobre la mesa problemas como la resistencia al cumplimiento, el negativismo, la posible reforma, y a la vez explora fronteras nuevas como lo digital o los crímenes ambientales en guerra. Si tuviéramos que apostar, ¿no?, por una sola cosa, ¿qué área de enfoque, qué cambio concreto, sea en las instituciones, en las leyes o incluso en la forma de pensar de abogados y políticos, podría tener el mayor impacto real? El mayor impacto para proteger mejor los derechos humanos en las Américas en los próximos 10 años. No hay una respuesta fácil, claro está, pero la pregunta ayuda a ver la magnitud y cómo todo está conectado, ¿no? Todos los desafíos que este Congreso quiere abordar. Una reflexión final potente, sí, y muy necesaria. Pues con esto cerramos nuestro análisis del segundo Congreso Interamericano de Derechos Humanos. Esperamos que esta inmersión en sus temas clave haya sido útil para entender un poco mejor cómo está el panorama de los derechos humanos en la región ahora mismo. Hasta pronto.